¿qué tal mis cracks? Después de una gran inactividad, finalmente decidí que era momento de realizar nuevos resúmenes a grandes joyas del PvZ, así que como en los viejos tiempos, iniciemos con la historia. Todo comienza en un día en el patio, las plantas y zombies como siempre se estaban dando a madrazos, teniendo de protagonista a una girasol, quien es testigo de la muerte de un lanzaguisantes que estaba al frente suyo. Ella estaba horrorizada, no tenía nada para defenderse contra el avance del zombie, el pánico empezó a apoderarse en ella, no teniendo escapatoria contra el peligro, siendo agarrada por el zombie con fuerza a pesar de su resistencia, sabiendo que estaba a punto de tener el mismo destino que la anterior planta. Sin embargo, una petacereza cae al lado de ellos, generando una explosión. Esto eliminó al zombie, pero a su vez, hizo volar al otro lado de la calle a la girasol, quien estaba algo lastimada por la caída, y sobre todo confundida por lo que había pasado, dándose cuenta que se encontraba en un sitio desconocido. Un escalofrío recorrió en ella, sintió miedo, por cualquier amenaza al acecho que pusiera en peligro su vida, teniendo ahora de objetivo regresar a casa, pero al cabo de unos segundos, ella se sintió desequilibrada, puesto a que algo la había movido, cayendo al suelo adolorida, sin saber qué estaba ocurriendo, hasta que pierde la voz por unos segundos, al darse cuenta, que el responsable se trataba de la mano de un zombie. Inmediatamente la girasol desesperada, busca un sitio en el que pudiese esconderse, mientras que el zombie comenzaba a mirar a su alrededor. Sin más opción, la girasol decide fingir que estaba muerta. El zombie, al solo pensar en cerebros, no le presta atención, y se dirigió hacia el patio, lográndose salvar por poco de una muerte segura, aunque no pudiendo moverse por los previos daños, sabiendo que podría tardar tiempo en hallar un modo de escape seguro. El primer día fue bastante pesado, la tensión de saber que al mínimo descuido podría acabar con su vida, fue algo que la iba afectando poco a poco. También pensaba en lo que extrañaba, volver a ser regada, recibir la luz solar, y sobre todo, ver nuevamente a Crazy Dave, aunque se aferraba a la esperanza de que todo terminaría pronto. Conforme avanzaban los días, el temor se convertía en desesperación, a tal punto, que ella ya había empezado a perder la voluntad de querer seguir así, esperando que algún zombie la devore, con tal de que todo su sufrimiento termine. Su mente seguía deteriorándose, hasta que se da cuenta que emerge el brazo de un zombie, pero en vez de seguir con lo anterior, se detiene pensativa. Estaba comenzando a ser invadida por ideas retorcidas, pero a pesar de ello, decide esperar solo un poco más. Había pasado ya una semana, lo que tanto había esperado. Volvió a ver a Crazy Dave, emocionada, por quizás volver a estar en el ambiente que tanto amaba, pero a pesar de llamarle, Dave solo le dio la espalda. Esto la había desconcertado, pero a la vez la hizo sentir traicionada. Empezaba a ver todo con distintos ojos, nadie la iba a ayudar pese a sus ruegos. Esto había sido el colmo para ella, mientras que la locura tomaba el control de su ser. Al día siguiente, un zombie se había detenido en ese lugar, después de haber escapado del ataque de un lanzaguisantes. Notando a la girasol que estaba en el tronco de un árbol sin alzar la mirada, ella estaba estática, sin inmutarse ante la presencia del zombie, cosa muy extraña para él, puesto a que normalmente en estos casos, la girasol al estar desprotegida, debería estar en pánico, pero esta era la excepción. Sin más que pensar sobre ello, se dirige a la girasol, con intención de devorarla de una vez por todas, pero, algo inesperado sucede. La girasol había agarrado ferozmente el cuello del zombie. Él estaba en shock, no podía creer de lo que parecía ser una inofensiva girasol, fuera capaz de hacer tal cosa, y a la vez sintiendo que su cuerpo se estaba retorciendo. Y eso no era todo, ella con una voz macabra decía, que había encontrado a un nuevo amigo. El zombie sintió algo que no esperaba, miedo. A diferencia de otras veces, aquella planta parecía disfrutar de su sufrimiento de una forma muy sádica, para después hacerle caer al suelo. La sangre brotaba por doquier en el zombie, no teniendo posibilidad alguna de escapar de aquella situación, solamente esperando lo peor. Ella seguía sonriendo de una forma sádica, preguntándole si quería ser su nuevo amigo, pero al no haber respuesta de parte del zombie, prosigue a decirle que no temiera, puesto a que ambos muy pronto, ya no estarían separados. Ellos estaban destinados en ese vasto mundo, a permanecer en esa nueva amistad, hoy, y para siempre. Una
Unas semanas más tarde, en una noche en el patio, las setas se enfrentaban a los zombies sin complicaciones, cantando victoria desde antes, pero una homoseta las hizo recordar que les faltaba un último zombie. Este era un carácono, quien a pesar de estar solo, sus deseos de comer cerebros, lo impulsaron a enfrentarse a sus enemigos. Inmediatamente todas las setas comienzan a atacar, pero el carácono se mostraba resistente, sin importarle los múltiples ataques de esporas, seguía avanzando de a poco hacia las setas, pero justo en ese momento, sintió que algo chocó con su pie, hasta que se da cuenta que alguien estaba detrás de él. Al voltear, a primera vista piensa que era otro zombie, pero, sin que el zombie lo previera, fue atravesado brutalmente, su sangre salpicaba y caía sobre el césped. Él se encontraba en shock, sin poder creer en lo que le había pasado, y antes de que pudiese voltear la mirada hacia el responsable, fue decapitado sin piedad ante las atónitas miradas de las setas que observaban todo lo ocurrido, no pudiendo creer quién podría haber sido capaz de hacer algo así, y para el completo horror de ellas, se trataba de Sunflower, quien las saludaba después de un largo tiempo, usando al zombie como una marioneta fácil de manipular, revelándoles que ella había hecho un cambio de estilo, pero más importante aún, quería saber dónde se encontraba Crazy Dave, para hacerle pagar por todo el daño que ella sufrió durante esos días de gran soledad. No obstante, las setas se rehusaron en contestar su pregunta. En eso, la homoseta encara a lo que sea que estaba enfrente suyo, diciéndole que parecía más un intento de fingir ser una girasol hecho por un zombie, más ella les confirma que sí era una girasol, pero que ya no se veía a sí misma como antes, tratando de convencerlas en que no haría nada malicioso, además diciéndoles que los zombies no comen cerebros, volteando inmediatamente al zombie, con una mirada amenazante para que asintiera. La tensión era más que evidente, por más intentos que Sunflower hacía para convencerlas de que no representaba una amenaza, finalmente llegó a un punto de ruptura, cuando la pequeña seta desesperada, dispara hacia el rostro de Sunflower, exigiendo que saliera del zombie, y que en caso de no hacer eso, ya no volvería a ser bienvenida. Es entonces que ella finalmente lo entendió todo, lo que alguna vez consideró sus amigas, ahora solo le veían como una bestia infernal. Eso era imperdonable, ya no solamente su odio iba a ir dirigido a Crazy Dave, sino también hacia aquellos que alguna vez compartió momentos agradables, jurando en que esto no quedaría así, que iban a arrepentirse todos por haberle dado la espalda a lo que alguna vez fue un alma inocente. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy hasta la fecha. Les agradecería con un pulgar arriba, y suscribirse con la campanita activada para nuevos resúmenes relacionados con PvZ. Yo soy Petal, y nos vemos hasta la próxima. Chao.